¿Alguna duda? ¿No? Nada más como pregunta, ahí en las fórmulas que se hacen a través de del programa, no son funcionales, ¿verdad? Nada más son representativas, ¿o sí? A las que escribimos en el editor, solo Ajá, son así es. representativas. Sí, Ah, ok, estas son solo representativas, sí. ok. Eh, Habitualmente, algunos programas, como por ejemplo Excel, en Microsoft, cuenta con algunas funciones estadísticas, ¿sí? Entonces, si gusta, en la siguiente sesión podríamos hablar un poquito de cómo trabajar con Excel, un poco de estadística. Entonces, Excel nos permite hacer algunos cálculos estadísticos, aunque ya en la práctica hay otros tipos de software más especializados en el campo de la estadística. Nuestro curso es, digamos que toma como base la estadística básica. Entonces, eh, probablemente para lo que nosotros vamos a revisar, no requerimos muchísimo más, ¿verdad? Pero, pues bueno, si alguien tiene alguna duda, desde luego es bienvenido, con mucho gusto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, lo que vimos la sesión pasada, esta última parte, incluía eh, Doctor, como que se pierde el audio, se corta. las para, El audio, sí, ¿se corta el audio? sí. Sí, ok. Ok, a ver si ya se escucha un poquito mejor. Decíamos que justamente lo que revisamos la sesión pasada incluía las medidas de tendencia central, ¿sí? Las medidas de tendencia central eh, más comunes para analizar un conjunto de datos o una determinada población. Entonces, el día de hoy vamos a agregar como una nueva definición lo que nosotros llamamos las medidas de dispersión. Esta sería la definición número 8, que son las medidas de dispersión. ¿Okay? Entonces, consideremos una población con n elementos y media u o media mu. ¿Sí? Consideremos una población con n elementos y media mu. Entonces, nosotros podemos definir en primera instancia lo que vamos a llamar, ¿sí?, las desviaciones medias. ¿Quiénes son las desviaciones medias? Pues esencialmente la de un dato XY, ajá, la desviación media de un dato XY es igual a calcular lo que vamos a escribir así: desviación media
del dato XY es igual al dato XY menos la media. Menos la media. Ese es el valor de la desviación media. ¿Sí? Número 2. Esa es la primera definición. La segunda definición es la varianza. Entonces, la varianza de un conjunto de datos X es, lo escribimos mediante una fórmula, es la varianza de X igual a la suma desde 1 hasta n de todos los datos XY menos la media elevados al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Eso es lo que llamamos la varianza. ¿Sí? Bueno, además de la varianza, tenemos la medida más popular de estas medidas de dispersión, que es la desviación estándar. Entonces, para una población X con media mu, la desviación estándar, es justamente igual a esta letra que vamos a llamar delta, y delta es igual a más menos la raíz cuadrada de la varianza de X. Ese es delta. Entonces, ahí tenemos las tres medidas de dispersión. ¿Sí? ¿Vamos bien, maestras, maestros? Sí, sí, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, voy a pedirles, bueno, vamos a utilizar estos conceptos que tenemos y voy a pedirles su apoyo con una información, ¿ok? Entonces, este sería el ejemplo número 9. ¿Ok? El ejemplo número 9. Entonces, consideremos una población X con salarios mensuales en dólares.
¿ok? Con salarios mensuales en dólares, ¿sí? Entonces, voy a pedirles a todos, por favor, si me pueden compartir un dato de un salario. Este salario, por una cuestión de privacidad, no tiene que ser el salario real, ¿sí? Entonces, imaginemos que ustedes están pensando en un salario que ustedes podrían ganar. Puede ser real o puede ser ficticio. Lo vamos a utilizar solamente como un fin de base de datos estadísticos, ¿ok? Entonces, vamos a poner en X el usuario y después vamos a pensar en el salario de X, ¿ok? A ver, entonces vamos a formar este conjunto que está conformado por ¿quién? ¿Quién nos dice primero el valor de su salario, por favor? En dólares, recordemos. $12,000. $12,000. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Ajá. Carlos. Carlos, muy bien. Carlos, $12,000. Eso está muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias, maestro Carlos. Ajá. ¿Alguien más? Por favor, todos. Norma, $5,000. Norma, 5,000. Perfecto, muy bien. Ajá. Aileen, 4,000. Aileen, 4,000. Ajá. Muy bien. Adelante, por favor. Bianca, 3,000. Bianca. Bianca, 3,000. Ajá. Muy bien. Creo que tenemos a alguien más, ¿verdad? Sí, adelante. Yo nada más veo a 4. 4 más el administrador. Ok, entonces hoy nos falta Karina y Dulce. Dulce no está, pensé que Dulce estaba. Ok, bien, ok, entonces somos todos, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? Correcto. Correcto, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces voy a pedirles su apoyo en la primera parte del ejercicio, ¿sí? ¿Alguien podría calcular el promedio de estos salarios mensuales, por favor? $6,000. Perfecto. Entonces, el promedio, ¿cuánto es? ¿6,000? Sí, Ajá. Entonces, U es igual a 6,000. Recordemos que estamos hablando en dólares. Entonces, cuando nosotros hacemos esta norma, el promedio es $6,000. Sin embargo, ¿qué tan representativo? Nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué tan representativo es el promedio? Fíjense que es interesante porque casi siempre nuestra enseñanza se centra justamente en la idea que nosotros tenemos eh, de que el uso de las medidas de tendencia central son sumamente importantes, ¿verdad? Sin embargo, podríamos nosotros ver justamente que
que sí lo son, pero hay que hacer un análisis de la información aún más profundo. Porque si solamente nos basamos en las medidas de tendencia central, ¿sí? Podríamos inclusive nosotros cometer algunos errores, ¿verdad? Y en este caso, el promedio es correcto, es $6,000. Pero, por ejemplo, $6,000 para Carlos es muy poco, porque el salario de Carlos es mucho mayor. ¿Sí están de acuerdo? Para Sí, de Carlos acuerdo. es la mitad. Pero para Bianca, por ejemplo, el promedio es rebasante, es el doble de lo que gana. ¿Verdad? Para Aileen ya es un poco más acertado, pero sigue estando lejos. Y para Norma sigue siendo, no es correcto, digamos, no representa el valor del salario de Norma, pero podríamos decir que Norma es la que más se acerca a este promedio, ¿sí? Y entonces podemos darnos cuenta que en este caso el promedio no representa la lista de salarios de la población X, ¿sí? Porque unos se quedan más abajo, otros, en el caso de Carlos, se quedan mucho más arriba. Y entonces esto provoca la necesidad de otras maneras de medir esta información. ¿Cuál es esa necesidad? Pues el uso justamente de las medidas de dispersión. ¿Sí? Son las medidas de dispersión quienes van a ayudarnos finalmente a poder comprender mejor a esta población que estamos estudiando. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos nosotros, desde luego, hacer. Vamos a tratar de comprender mejor, ¿sí? A esta población. Y para ello vamos a utilizar justamente las tres medidas de dispersión que estamos conociendo. Entonces, vamos a utilizar las desviaciones medias. ¿Cómo calculamos estas desviaciones medias? Pues tenemos que darnos cuenta que la desviación media en general es una operación muy básica, ¿verdad? Vamos a tratar de construir una tabla. A ver si ahí se puede ver. Vamos a cortarla un poquito. Ahí está. Y entonces la desviación media, ¿quién es? Es el dato X menos la media U. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Pues en el primer caso tenemos 12,000 menos 6,000. Entonces, ¿cuánto vale la primera desviación media? 6,000. En el segundo caso tenemos 5,000 menos 6,000, que es la media. ¿Cuánto vale la segunda desviación media? Menos 1,000. En el tercer caso tenemos 4,000 menos 6,000. ¿Cuánto vale la tercera desviación media? Menos 2,000. Y en el último caso, tenemos 3,000 menos la desviación, perdón, menos la media. ¿Cuánto nos da? Menos 3,000. A ver, para todos, ¿se ve bien? ¿Se entiende bien? Sí, doctor, se entiende muy bien. ¿Se entiende bien? Ok, excelente. Ahora, podemos observar algo muy especial. ¿Podrían ustedes sumar
las 4 desviaciones medias, ¿cuánto les da? Cero. Exacto. Muy bien. Esto significa que hemos hecho el cálculo de manera correcta. Entonces, un resultado, una observación, siempre es que la suma de las desviaciones medias es aproximadamente cero, ¿sí? Y decimos que es aproximadamente cero porque en este caso, por los valores que se tienen, son como perfectos, pero podría darse el caso en que tuviéramos valores con decimales y entonces ahí no nos va a dar cero, pero va a ser muy aproximado a cero, ¿sí? Entonces, para saber si nuestro cálculo, si la media que calculamos, si cálculo de cada una de las desviaciones medias es correcto, es que la suma de todas las desviaciones medias sea cero o se aproxime a cero. ¿Ok? Esa es la manera de comprobar nuestro resultado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Am, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es, ya tenemos las desviaciones medias, ¿sí? Y estas desviaciones medias, de alguna manera, también nos permiten observar quiénes están más lejanos o más cercanos positivamente de la media, quiénes están más lejanos de manera negativa, o sea, cuánto les falta para alcanzar la media. Algunos, en el caso, por ejemplo, de Carlos, está a 6,000 más, mientras que Bianca está a menos 3,000. Eh, em, por otro lado, Aileen está a menos 2,000 y Norma está a menos 1,000. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular los cuadrados de estas desviaciones medias en la segunda columna. Entonces, aquí vamos a insertar. Recordemos, vamos a calcular los cuadrados, o sea, vamos a calcular los xy menos la media elevada al cuadrado. O sea, ¿cuánto es el cuadrado de 6,000? El cuadrado de 6,000 es 6,000 por 6,000. ¿Cuánto es? $36 millones. 36 millones. Ajá. Ahí está, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál sería el cuadrado de menos 1,000? Fíjense que cuando elevamos un número al cuadrado, por ejemplo, en este caso, menos 1,000 por menos 1,000, menos por menos se hace más. De tal manera que podemos decir que todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, menos 1,000 por menos 1,000, ¿cuánto es? 1 millón. Exactamente, 1,000,000. Menos 2,000 por menos 2,000. 4 millones. Exactamente. Y menos 3,000 por menos 3,000. 9 millones. Exactamente. Muy bien, excelente, muy bien hecho. ¿Sí? Entonces, ahora yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale la suma de todas las desviaciones medias? Es decir, la suma
de todas las desviaciones medias elevadas al cuadrado sería sumar 36 millones más 1 millón más 4 millones más 9 millones. 50 millones. ¿Cuánto nos da? 50 millones. Ajá, exacto, Sí, muy bien, correcto. 50 millones. Perfecto, muy bien, ahí está, 50 millones. Entonces, vean, qué bonito, porque con esto ya podemos calcular cuánto vale la varianza. A ver. La varianza se calcula con esta ecuación. Var de X es igual, a ver, varianza es igual ¿a qué? A lo que ya calculamos, ¿verdad? Porque fíjense que en la parte superior tiene la suma de XY menos U elevado al cuadrado. O sea, es la suma de estos cuadrados de las desviaciones medias, que serían 50 millones, entre N. ¿Cuánto fue N? ¿Cuántos miembros tiene esta población? ¿Cuántos elementos tiene la población? 4. 4 menos 1, ¿verdad? Es lo que dice nuestra fórmula. Entonces, esto es igual a 50 millones entre 3. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto vale la varianza? $16,676 millones. 16,000, ¿cuánto, perdón? Debe ser 16 millones. 666,666. 600, ¿así? Sí, punto 66. Punto 66. Un número periódico. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Ahí tenemos la varianza de X. ¿Correcto? Vean, por favor, que ya calculamos las desviaciones medias, ya calculamos la varianza. ¿Qué nos falta nada más? La desviación estándar. La desviación estándar, exactamente. Ahora, la desviación estándar, recordemos, acá la tenemos, ¿ah? Es igual a más menos el valor de la varianza. Entonces, esto significa que la desviación estándar es igual vamos a ponerlo acá, fuera, a más menos la raíz cuadrada de lo que vale la varianza, que son estos más de 16 millones, ¿verdad? Solamente tenemos que calcular la raíz cuadrada de eso. A ver, entonces alguien podría decir, dice que no puedo copiar. A ver, no se preocupen. 16 millones, 666.66. Ahí está. ¿Cuánto es esto? Pues esto es más o menos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16,666,666.66 dólares?
4082. 4082, ¿con algún decimal, maestro? ¿Punto? Punto Sí. 48. ¿Punto 48? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Ahí está. Dólares. Esa es la desviación estándar. Y entonces, ven qué interesante. Les adelanto un resultado que vamos a poder utilizar en nuestras investigaciones en educación. Cuando la desviación estándar es pequeña, significa que los miembros de la población tienen un comportamiento muy semejante al del promedio. O sea, podríamos decir que son más o menos uniformes. ¿Sí? Cuando la desviación estándar es grande con respecto a la media, entonces decimos que la población está más dispersada, ¿sí? Está más dispersada y es menos uniforme. Eso es lo que significa que la desviación estándar sea más grande o sea más pequeña. Podríamos tomar como base, por ejemplo, un concepto que en economía, que en estudios sociales es importante, que es el de la desigualdad económica, ¿sí? La desigualdad económica se da cuando en una misma población, por ejemplo, dos ciudadanos tienen salarios sumamente diferentes. Por ejemplo, un ciudadano tiene un salario muy alto, ¿sí? Y otro ciudadano tiene un salario muy bajo. Podemos pensar el caso de un ciudadano que tiene un salario menor que el promedio, por ejemplo, o podemos pensar el caso de un ciudadano que tiene un salario mucho mayor que 10 o 15 o 20 o 30 veces el salario mínimo. Es decir, mientras que alguien gane menos de 120 pesos, 150 pesos, alguien está ganando 4,000 o 5,000 pesos por día, ¿sí? Lo cual establece una desigualdad económica importante porque el primero probablemente no tiene lo suficiente para poder cubrir las necesidades propias o las necesidades de su familia, las necesidades como la alimentación, la vivienda, el cuidado de su salud, la compra de objetos para vestirse, materiales para vestirse, mientras que el segundo va a tener pues posibilidades muchísimo más amplias que el primero. Y bueno, pongo este ejemplo de la desigualdad porque justamente esta es una característica de medir que se puede observar en el mundo, en las economías de los países, pensando en países en el centro y norte de Europa, países en el norte de América que tienen, voy a hacer más énfasis en los europeos de momento, que tienen eh, desviaciones estándar relativamente bajas, probablemente las más bajas del mundo, y que las podemos interpretar justamente en que la mayoría de los ciudadanos poseen salarios semejantes,
no iguales, pero semejantes. Y entonces, cuando los salarios son semejantes, significa que las condiciones de vida que tienen esos ciudadanos son semejantes. Mientras que podemos ver cómo en países de América Latina, países de Europa, hay una evidente desigualdad económica. Hay una evidente diferencia entre algunos tienen salarios muy altos y otros tienen salarios muy bajos, a veces insuficientes para las necesidades personales o de la familia. Ahora, esto también nosotros lo podemos observar no solamente en la economía, sino también en el campo educativo. Podemos pensar en cómo se pueden ver dos grupos de clase, ¿sí? Un grupo de clase donde el desempeño de los estudiantes medido a través del escolar puede ser muy semejante a aquellos estudiantes que pueden tener, por ejemplo, calificaciones cercanas al 8, del 7.5 hasta el 8.5, que en general representa poblaciones que tienen un buen desempeño, muy regular, muy cercano un estudiante con el otro. O, en su caso, un grupo mucho más heterogéneo, donde el promedio es el mismo, es el 8, pero ahora tenemos estudiantes de 10, estudiantes de 8 y estudiantes de 6, ¿sí? Entonces, teniendo el mismo promedio, podemos estar hablando de poblaciones distintas, de poblaciones diferentes. Esa es la importancia que tienen las medidas de dispersión, que nos permiten entonces comprender no solamente las medidas de tendencia central, sino comprender cómo están de dispersos los miembros de una población. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Muy bien, perfecto. Bueno, Sí, vamos a vamos. tomar, muy bien, un ejemplo. Este sería el ejemplo número 10. Este va a ser un ejercicio. Voy a llamarle ejercicio para que ustedes practiquen aquí, puedan intentarlo ya en casa y puedan ver sus dudas, que eso es lo que, en lo que nosotros queremos apoyar. Entonces, el ejercicio número 10, vamos a considerar una población X con una propiedad medible. A ver, ¿qué les gustaría que podamos medir tal vez? Vamos a tomar una medida estadística, a ver si todos podemos recordar. Vamos a considerar una población X considerando el número de años de servicio docente. ¿Ok? Entonces tenemos a X y tenemos el número de años de servicio docente de X. Muy bien. Perfecto. Adelante. ¿Quién le gustaría compartirnos, maestro Carlos? sí, 17. Muy bien, maestro Carlos, tiene 17 años. Perfecto, muy bien. Maestra Bianca. Bianca, 5. Bianca, 5. Muy bien. Maestra Aileen. Si no, llevo 2 semanas. Bueno, estamos en el 1, el número Sí, 1, ¿le uno. parece bien? Perfecto, muy bien. Maestra Norma.
19. 19, muy bien, excelente. Ok, ahí tenemos los datos, perfecto. Y entonces, considerando estos datos, vamos a calcular la media moda. Bueno, lo voy a escribir así, calcular las medidas de tendencia central. Ya sabemos que es la media, mediana y moda. Y las medidas de dispersión. Ya sabemos que son desviaciones medias, varianza y desviación estándar. Maestra Norma, ¿cuánto tiempo damos para este ejercicio allá en casita? No sé. ¿Les parece bien unos 10 minutos para que todos puedan intentarlo? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, bueno. Vamos a dar entonces 10 minutos. Yo voy a aprovechar para ir por una tacita de café porque algo tengo el día de hoy en la garganta que como que se quiere enfermar. Pero les invito a que todos ustedes allá en casa revisen este ejercicio. Son las 8:48, entonces seguimos en línea, pero retomamos a las 8:58. ¿Ok? Adelante, por favor. Trabajemos en casa y disfrutemos de este ejercicio.
Y si no, le voy a ayudar a buscarlas. A lo mejor ahí las tienes, por ahí las tienes. Ah, pues él no quitó las llaves. Pensé que lo contó. Eso. Sí, pero de modo que me diga algo. No es mío, ¿verdad? Yo luego de estar acá y para ver si aún algo. Un mensaje que se le podría volver una llamada, le debo decir cuando estoy contactar contigo, ¿verdad? A las 4. Me llamó y yo no contesté. Estoy al pendiente de confirmar los todo bien. Entonces, papá, que me importara las palabras pendientes. Para empezar a cambiar eso. Ay, no puedo. Todo bien. ¿Sí?
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos a... Ya llegamos a hablar de Excel, pasamos bomberos, para que invitaron los de Jovita, no sé qué invitaron. No, que pasa que fue. Falleció su mamá. La señora que ya contó lo que cuando se puso su mamá, ella y los invitados, ella no te da la otra. No tiene cara. De hecho, pues, también solo que un poco de ya miremos el tiempo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue en este ejercicio? Bien, profe. Excelente. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la moda? ¿Tenemos moda o no tenemos moda? No, No hay, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la mediana? 11. La mediana es 11. A ver, vamos a ver. Exactamente, muy bien. ¿Sí están de acuerdo todos? sí. Sí, muy bien. ¿Cuál es la media? 10.5. 10.5. 10.5. Ajá, muy bien, excelente. ¿Cuál es el valor? Bueno, el valor de las desviaciones medias puede, pues, son varios, pero podemos saber cuál es el valor de la varianza de X. Sería 78.33, el de la variante de X. La varianza de X es 10 punto. No. No, la variante de X es 78.33. 78.33, la varianza de X. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto les da la desviación estándar? Más menos 8.85. Muy bien. ¿Esto les dio a los demás? También, aproximadamente. Más menos .85. Bueno, eso es lo que me dio a mí. 78. Sí, no, ¿es cuánto me dijo, perdón? No, más menos 8.85. 8.85. Muy bien. A ver, compañeros, compañeras, ¿les da estos mismos valores a ustedes? No llegué hasta ahí. ¿No? ¿Hasta dónde llegó? Pues calculé, hice la tablita, pero casi terminé. Ah, ok, perfecto. ¿Pero los otros valores son correctos, maestra? ¿Sí? Sí, 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 sí.
Perfecto, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene un resultado distinto? ¿No? No, Ok. Ah, perdón, sí, maestro, adelante. no, No, es igual. ok. Es igual. Ok, excelente. Bueno, entonces, hay algo interesante que la estadística y también la teoría de la probabilidad nos indica, que le llamamos comúnmente la ley de los grandes números. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de los grandes números? Nos dice que para una población X con media mu y desviación estándar. Y desviación estándar delta. Entonces, si nosotros tenemos una población X con media mu y desviación estándar delta, ¿ajá? Entonces, la mayoría de la población, y bueno, para clarificar a qué me refiero con mayoría, me voy a referir a aproximadamente el 96% de la población, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Es un elemento de los estratos, ¿sí? De los estratos. Aquí explico cuáles estratos, ¿sí? Del estrato de tomar la media y sumarle la desviación estándar, una vez, y tomar la media y restarle la desviación estándar. En ese estrato se queda la gran mayoría de la población. Puedo anticipar que entre el 40 y el 60% de la población se queda en ese estrato. Es el estrato más representativo de una población. De hecho, es tan representativo que es el estrato que le vamos a llamar normal. De ahí proviene el término normal. Pero no es el único estrato. Porque hay un segundo estrato que obtenemos de la media más 2 veces la desviación estándar, la media menos 2 veces la desviación estándar. Y hay un tercer estrato. Ya se imaginan, es menos común, es más pequeño la población que pertenece a este estrato, que va a ser la media más 3 veces la desviación estándar, la media menos 3 veces la desviación estándar. Ahí tenemos justamente, ahí tenemos la manera de comprender, de analizar toda una población. ¿Sí? Entonces, estos estratos nos permiten clasificar la población de manera natural, considerando 2 valores como base, la media y la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, en nuestro primer caso, la media es 10.5. Entonces, el estrato
este estrato al que estamos haciendo referencia, U más delta, U menos delta, está integrado ¿por quién? Por 10.5 más 8.85, coma 10.5 menos 8.85. ¿Cuánto es esto, por favor? 10.5 más 8.85, ¿cuánto es? 90. 19.90, ajá, muy bien, coma 10.5 menos 8.85, ¿cuánto es? 1.65. 1.65, ahí está. Entonces, vean qué interesante. El primer estrato, este primer estrato de la población que estamos analizando, es el estrato de todos aquellos profesores que tienen de 19 puntos, ¿sí? A mí la suma del primer estrato me sale 19.35. 19.35. A ver, permítame. Es 10.5 más 8.85. 10 más 8 son 18. Ah, de hecho está mal. Ah, gracias. Pero creo que tampoco es el resultado que usted tiene. Es decir, si sumamos 10.5 más 8.85, esto sería 18.90, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Correcto? Ujú. Correcto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. A ver, entonces, ya que corregimos, todos los profesores que tienen de 18.90 años de servicio hasta los que tienen 1.65 años. Y entonces observamos nuestra población. ¿Quiénes están en esta condición? ¿Quiénes tienen de 18.9 años de servicio hasta quienes tienen menos, perdón, hasta cuando menos 1.65 años? ¿Qué me comentan? ¿Quién está ahí? Hay 2 personas. Hay dos personas, ¿verdad? El maestro Carlos, ¿sí están de acuerdo? Mm, Carlos tiene 17. Pues Ajá, por eso. Ujú. Es decir, recordemos, va de 18.90 hasta 1.65. O si lo queremos ver al revés, de Ok. 1.65, ese es el mínimo, hasta 18.90 es el máximo. Pero entre esos dos, Carlos tiene 17, Y Bianca. ¿verdad? Carlos tiene 17, Bianca tiene 5, entonces Ujú. ahí, este es el estrato de Carlos y este es el estrato de Bianca. ¿Ok? En ese estrato está Carlos y está Bianca. Ahora vamos a ver cómo es el segundo estrato. ¿Sí? Vean que este estrato tiene prácticamente la mitad de la población de nuestro grupo. ¿Sí? El tercer estrato es igual a tener U, ya sabemos que es 10.5, más, ¿cuánto es 2 por 8.85? ¿Cuánto nos da? 17. ¿Qué? 7. Exactamente. Coma, y del otro lado tenemos 10.5 menos 17.7. Vean que ya inclusive en este ya hay valores negativos, que para nuestro estudio los valores negativos pues no son importantes, ¿sí? Solamente son los valores positivos. Sin embargo, hay que considerarlos. Entonces, 10.5 más 17.7, ¿cuánto es?
28.2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Y del otro lado tenemos 10.5 menos 17.7. ¿Cuánto es esta diferencia? 7.2. Menos 7.2, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces vean que acá tenemos en este segundo estrato a los maestros que tienen 28.2 años, es el límite superior, pero ahí hay que recordar que hasta los 18.90 son los de el primer estrato. Entonces, aquí solamente cuentan los que van de 18.91 hasta 28.2. ¿Quién está ahí? ¿Tenemos a alguien Pues ahí? yo. ¿Perdón? Norma. Norma, exactamente. Ahí está Norma. Excelente. Ahora del otro lado, tenemos los que tienen de 1.65 hasta menos 7.2. O sea, aquellos que tienen de 1.65 menos, ¿ok? Siempre valores menores. O sea, de 1.64 hasta menos 7.2. ¿Quién es el caso? ¿Tenemos a alguien ahí? Sí, ¿verdad? ¿Quién es? Aileen. Aileen, exactamente. Ahí está Aileen. Perdón. El menos 7.2 contaría como si fueran ya meses En este caso, al 1. gracias, qué buena pregunta. En este caso, los valores negativos no tienen sentido para el estudio porque representarían, digamos, o sea, que te falten menos 7.2 años para ser docente es como decir, para que seas docente tienes que estudiar 5 años en la normal, 2 años en la preparatoria, ya son 7 años. Ajá. Entonces, bueno, este análisis lo estamos haciendo para alguien que va en primer año de preparatoria y quiere ser docente, ¿no? Entonces, aún hacen falta que pasen menos 7.2 años. Eh, Como estamos considerando que todos son docentes, los valores negativos no son significativos. O sea, empieza a ser significativo del 0 en adelante, como valor positivo, ¿sí? Porque hay estudios donde sí es significativo el signo negativo, pero en nuestro caso no sería negativo. No será significativo los valores negativos, ¿sí? Es interesante entonces que observemos cómo con la media y con la desviación estándar nosotros podemos clasificar, podemos comprender mejor cómo es la población que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y esta manera de estudiarla tiene un sentido muy interesante. Voy a ver si puedo, eh, un momento por favor, voy a dejar de compartir. Voy a ver si puedo mostrarles un ejemplo de ello, de cómo esto es relevante con una gráfica, ¿sí? Eh, Porque esto lo podemos estudiar, ¿m? Lo podemos estudiar justamente a través de analizar poblaciones. Y voy a mostrarles un ejemplo muy general de ello. Voy a pegarlo a nuestra tabla, a nuestro archivo, y voy a volver a compartir para ustedes. Muy bien, entonces si vemos nuestro archivo, a ver si se puede ver ahí, publiqué una
una expresión, una gráfica, a ver si la ven todos ahí. Esta gráfica es la función normal de Gauss-Laplace. Gauss fue un extraordinario matemático alemán, Laplace un matemático francés, y ellos se dieron cuenta que si nosotros consideramos una población, la media es el punto más alto de esta curva. Esa es la media, ¿sí? Esa es la que nosotros estamos llamando mu, el punto más alto de esta curva. Y las franjas, estas franjas en azules que dice 34.1, 34.1, eso vendría siendo la media más la desviación estándar a la derecha, menos la desviación estándar a la izquierda. Después, el 13.6 de la derecha sería el mu más 2 veces la desviación estándar, y el 13.6% a la izquierda sería el mu menos 3 veces la desviación estándar. Y el más pequeño, la curvita pequeña que queda ahí, que resta con el 2.1%, sería algo así como mu más 3 veces la desviación estándar, y del otro lado sería mu menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, la población se distribuye con una forma normal. La población se distribuye con una forma normal. En este caso, nuestra población solamente tiene 4 integrantes y se vería como una especie de rectángulo, ¿no? Porque en uno tiene 2 y en el otro tiene otros 2. Pero si nuestra población fueran 100, a parecer, entre más grande es la población, más empieza a parecer a la curva normal de Gauss-Laplace, ¿sí? Y esto es extraordinario, porque esto nos permite después analizar otros fenómenos y nos damos cuenta que el crecimiento poblacional, el decrecimiento poblacional, que en este caso es justamente las muertes de las personas, el crecimiento de una bacteria, el decrecimiento de una bacteria, la vida media de de una partícula radioactiva, por ejemplo, el, el crecimiento de una comunidad y de crecimiento de una comunidad con respecto a los alimentos que tienen y a la vida que tienen, ¿sí? El ciclo de la vida, por decirlo. Todos estos fenómenos se pueden expresar mediante distintas curvas normales. No son idénticas cada una de estas curvas normales, es decir, lo que tienen en común es que hacen esta campana, pero qué tan alto va a depender de la media y qué tan ancho va a depender de la desviación estándar. Lo que nosotros podríamos asegurar es que cuando la curva es más alta y es angosta, representa una población homogénea. Cuando la curva es más baja y es alargada, ¿sí? Ancha, representa una población mucho más heterogénea, ¿sí? Entonces, bueno, para esto funciona justamente la desviación estándar, la media. ¿Alguna duda de la sesión de hoy, maestra Norma, maestra Bianca, maestra Eileen, maestro Carlos? Todo bien, profe, muchas gracias. Nos explica muy Bien. Muchas gracias. Maestra Norma, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna duda, doctor. Muchas gracias. Fascinante, eso sí. Muchas gracias, me da mucho gusto. Bueno, pues entonces nos vemos a la próxima semana, es nuestra sesión de cierre. Vamos a ver algo sobre, algo más interesante aún, porque resulta que cuando nosotros estudiamos una población, estudiamos el comportamiento de algunos elementos de la población, podemos inclusive tener una idea de cómo cierto tipo de eventos pasan en la población. Y esto la llamamos nosotros
la distribución de la probabilidad, ¿sí? Esto nos ayuda a comprender cómo una muestra nos ayuda a comprender el comportamiento de una población, una muestra, ¿sí? De hecho, nuestro estudio es mucho mejor entre mejores esta relación. Es decir, vamos a suponer que el profesor Carlos quiere ser presidente. Profesor Carlos, ¿en qué ciudad vive? Disculpe. Huejutla de Reyes. En Huejutla de Reyes. El profesor Carlos quiere ser el próximo presidente municipal de Huejutla de Reyes, ¿sí? Pero entrevistar a cada persona es complejo, porque pues hay un número grande de habitantes. ¿Cuántos habitantes tendrá Huejutla de Reyes? ¿En 1000? Incluyendo las zonas rurales, las zonas urbanas. Bueno, yo creo que hay una estadística que nos puede ayudar y podemos preguntar al INEGI ahora mismo y nos dice que Huejutla de Reyes tiene 126,781 habitantes, ¿sí? Donde el 48.4% son hombres y el 51.6% son mujeres, ¿sí? Entonces, Huejutla de Reyes es un municipio pues que tiene una población importante, ¿sí? Tiene una población importante. Un factor de crecimiento del 3% es importante. Bueno, entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque entonces probablemente sea difícil que el profesor Carlos pueda pedir a todas las personas su opinión. Probablemente los recursos que tiene son más limitados y hacer una entrevista personal a cada persona para saber si van a votar por él es difícil, ¿sí? Entonces, él elige una muestra. De esos 120,000 personas, él elige una muestra de 1,000 personas, ¿sí? Y si su muestra la selecciona de forma adecuada, si utiliza una función de probabilidad, de distribución de probabilidad adecuada, entonces él podría saber, considerando esas 1,000 personas, cuáles son sus expectativas de voto, ¿sí? Y esto es interesante porque el margen de error es pequeñísimo. Es decir, prácticamente va a saber si va a ganar o no va a ganar. Y esto puede ser para el voto, pero también puede ser para la venta de un producto, si alguien abre un negocio, o esto puede ser para poder identificar un determinado tipo de comportamiento de interés en los niños, en las niñas en edad escolar, en la escuela o en las familias. Entonces, la estadística nos da herramientas interesantes, pero esto lo vamos a revisar el próximo viernes en nuestra clase. Les agradezco mucho su trabajo, que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Gracias. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. La gracias. pasan muy bien.